Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches según cuando veas este vídeo en el que ya desde hace unos meses pues te anuncié que quería tener una conversación con Susana Villegas, que es una terapeuta o acompañante. A mí me gusta más la idea de acompañar que la de terapia, porque parece que la idea de terapia obedece a una enfermedad, ¿no? Es lo que lo conocemos más así, ¿no? Pero bueno, Susana Villegas es terapeuta de terapia regresiva, pertenece a la Asociación Española de Terapia Regresiva. Y bueno, en mi propio camino llegó un momento en el que quería conocer esta terapia, quería experimentarla y bueno, y estudiar algunas cositas de mi carácter. Y bueno, pues de forma casual o porque tenía que ser así, pues apareció Susana Villegas en mi órbita y bueno, pues vamos a compartir con ella un ratico. Espero que no sea la única vez porque seguramente se quedarán cosas en el tintero de lo que ha notado y tampoco vamos a estar más de una hora. Y bueno, pues lo primero es, me comentabas que querías empezar con algo, entonces pues te paso la palabra y nos comentas cómo quieres comenzar. Pues, gracias, Tomás, por darme esta oportunidad de compartir contigo, que de entrada tengo que decir que me pareces una persona entrañable. Pero quiero comenzar de una forma que me nace profundamente, que es lo que me gustaría transmitir mi sentir, ¿no? A todos los que me están escuchando. Para mí el cuerpo es una poderosa antena que recibe y procesa información constantemente. Y es precisamente a través del cuerpo que nos conectamos con quien realmente somos. Esa conexión sucede mediante nuestra alma y nuestro corazón. Pero muchas veces ese alma ha sido interferida, fragmentada, desconectada por diferentes razones y al perder ese vínculo con el corazón, también se perdió la conexión con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser. Puede que todo esto esté siendo influenciado por algo más grande. Incluso puede que la información que nos condiciona es esa que se manifiesta en nuestro subconsciente, como son los sueños, las pesadillas, esas memorias de vidas pasadas, eh, mm, mm, dolencias que estamos viviendo, sea una información que haya podido ser insertada. Puede que en algún nivel nada de esto sea real y que todo lo que estemos viviendo sea dentro de un sueño. Pero sea lo que sea, para mí lo que realmente importa es que cuando la persona entra en ese estado expandido de conciencia, se eleva por encima de la mente, le viene información que tiene que ver con lo que está padeciendo y le tiene atrapado en este momento. ¿Y qué hay que hacer? Eliminar esa información. ¿Y qué pasa cuando las personas eliminan esa información? Empiezan a actuar de una manera diferente, sienten que se han aligerado de un peso y eso les permite ver la vida más como un observador que como un juez. ¿Y eso qué genera? Paz, tranquilidad. Por lo tanto, ¿qué más da de dónde venga esa información, que creas que es real o no es real, que te la estás inventando? Para mí lo importante es que eso está ahí, que esas memorias te están afectando y que tú la puedes eliminar. Y dicho esto, solo tengo que decirte una cosa, Tomás. Has puesto, has dado una pincelada que me ha parecido súper interesante. Has hablado que no te gusta hablar de terapeuta, sino porque parece que al hablar de terapeuta estás hablando de enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, y podríamos dar una pincelada más a eso que tú acabas de decir. Bueno, sí, pero la verdad es que has dicho en estos minutos que has estado hablando, pues has introducido todas las ideas que tenía yo anotadas para hablar. Conexión, Y ¿no? Conexión.
Lo que pasa que creo que lo primero es un poco que te presentes, es decir, quién es Susana Villegas, cómo ha sido el dedicarte a acompañar, o hacer terapia, entre comillas, porque sí, también hay enfermedades de la mente, nosotros son del cuerpo, de la psique, pero bueno, me sigue gustando más el término acompañamiento. Pero bueno, quién eres, y por qué te dedicas a esto? ¿Quién soy yo? Bien. Bueno, y la que está en este cuerpo, de entrada es Susana Villegas de Burgos, que por motivos y razones que yo no considero que sean fortuitos, la vida me trajo hasta aquí y se dieron las condiciones necesarias para que yo viera cuál es mi camino. Y digo mi camino en este momento, porque yo hasta que no me vaya, hasta que no abandone este cuerpo, no sé cuál será el final, pero sí que me permito en cada momento de mi vida y cada cosa que he hecho vivirla con la misma ilusión y pasión que he vivido mis facetas anteriores. Yo he sido fotógrafa durante 27 años, pero no era la fotógrafa al uso, es decir, para mí lo importante era sacar la belleza de la persona. Por eso cuando yo daba charlas como fotógrafa, en aquellos entonces, y me decían, es que tú sacas a todo el mundo guapo. Y yo decía, es que yo fotografío el alma de las personas. Lo decía como, sin saber realmente lo que estaba diciendo. Y realmente ahora sí, en la distancia, soy consciente de lo que estaba diciendo. A mí no me importaba que una persona fuera más agraciada o menos agraciada. Para mí consistía en transformarla y sacar lo que había dentro. Por eso a veces las maquillaba, le colocaba, le quitaba su ropa, esos hábitos que traían, que creían que les estaba definiendo y que eso era. Y cuando les transformaba, le ponías ropa, le ponías algo distinto, le hacías brillar, entonces salía una sonrisa, salía algo que yo decía, esa es el alma de la persona. Y bueno, pero aún así no te terminas de enterar. Pero eso ya me preparó. ¿A qué me preparó? ¿Qué es lo que realmente me abocó a entrar en esto? Pues bueno, la enfermedad, justo por lo que tú has empezado. ¿Qué es la enfermedad? ¿Para qué enfermedad? La de seres queridos. Fallece mi padre con 62 años, para mí era joven. Se fue. Y recuerdo que fue con él, con la persona que me dio, un amigo me entregó un libro para mí muy preciado de Raymond Moody, Vida después de la vida. Fue terminar de leer el libro y 4 horas después fallece mi padre. Fue la primera persona que yo acompañé a ir a la luz, pero aún así no me enteré de mi camino. Tuvo que fallecer un hermano y tuvo que fallecer una madre. Y ahí es donde me cuestioné por qué unos fallecen, por qué otros no, por qué se van de esta manera, por qué tan rápido, qué es esto, personas sanas, otras con una dolencia durante un tiempo, pero de pronto se van. Y ahí es donde empecé a investigar sobre el origen biológico de las enfermedades, entré en conocer la medicina germánica y en todo este recorrer, intentando encontrar respuesta, pues bueno, se cruzó en mi camino la terapia regresiva. Y ahí es donde encontré respuestas, muchas respuestas. Bueno, qué cosa más curiosa, pero estabas comentando de Raymond Moody y también el libro de Raymond Moody en su momento fue para mí bastante determinante, ¿no? En aquel tiempo, además, un vecino de unos tíos míos, pues, una vecina más bien, según me contaban ellos, pues había tenido una experiencia cercana a la muerte. Quise hablar con esta persona, pero mis tíos se negaron porque ella no quería hablar con nadie del asunto, ¿no? Acá estamos hablando de hace 40 años prácticamente, o 35 años, y en aquel momento, pues probablemente esto era como muy reducido, ¿no? O muy increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con que nos cuentes un poco qué es la terapia regresiva y para qué sirve la terapia regresiva. ¿Por qué ir a hacer una sesión de terapia regresiva? Dice, la terapia regresiva consiste en elevar tu conciencia e ir a experiencias donde tu alma ha quedado atrapada. Y al quedar atrapada, tú no estás pleno.
consiste en entrar en ese estado expandido de conciencia y liberar a tu alma de esos atrapamientos. Y cuanto tú revives esas experiencias que están almacenadas en tu subconsciente, entiendes cómo esas experiencias están influyendo en tu vida, qué te están haciendo hacer, qué te están impidiendo hacer, qué virtudes tuyas quedaron atrapadas a consecuencia de esas experiencias, tú empiezas a tomar conciencia realmente de lo que eres. Para mí lo más importante de la terapia regresiva no es en sí esas experiencias que te pueda mostrar ese estado expandido de conciencia, sino es entender quién eres. Por eso yo siempre repito esta frase de Pitágoras que para mí, cuando la escuché por primera vez, la sentí en lo más profundo de mi alma. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y por supuesto no somos todo eso que nuestra mente nos cuenta. ¿Y para qué lo podemos utilizar? O sea, ¿por qué acudir? ¿Qué se puede resolver en una sesión de terapia regresiva? Bien, en la terapia regresiva sirve para liberar patrones que vivimos repitiendo sin darnos cuenta, miedos que no entendemos, cargas que no nos pertenecen, lealtades al sistema familiar, heridas de abandonos, trauma, bloqueo, aquellas dolencias incluso físicas que te vas a la medicina y lo tachan de psicosomático porque no hay nada en teoría que lo justifique. Muchas veces descubrimos que llevamos emociones de nuestros padres y abuelos, incluso ancestros que no conocimos, o que repetimos situaciones que tienen su origen en experiencias de vidas pasadas. Y al ver el origen, algo más profundo se recoloca. La persona siente algo dentro que le alivia, que le hace caminar con mucha más ligereza y es como si estuviera más presente. Ujú. Eh, mm, Estaba recordando ahora cuando estabas hablando un caso que a mí me pareció realmente espectacular de un terapeuta muy conocido de esta materia, eh, de una persona que acudió con una fobia a una sesión. Tenía que ir esta persona acompañada por su mujer, porque era incapaz de salir a la calle sin estar solo. Tenía, no sé cómo se llamará este tipo de fobia, pero el caso es que no podía salir solo a la calle. Y evidentemente, pues su mujer la acompañó, le llevó a la sesión. Pues quedaría en decir, bueno, pues cuando acabe la sesión me avisas y vengo a recogerte. Y la mujer, pues pasaron las horas y pues que no me llama, pues que no me llama, pues que no me llama. Y total, que volvió para la consulta. Y resulta que ese señor sabía ir él solito de la consulta, iba caminando por un camino bastante más alejado, más largo, hacia su domicilio. ¿No? Me pareció el caso realmente espectacular, o sea, tremendo. Sí, sí, así podría contar varios casos. Recuerdo de una persona que tenía un miedo tremendo a la oscuridad. Es decir, llevaba desde pequeño, y estábamos hablando de una persona ya casi con 40 y pico de años, y siempre dormía con la luz de la mesita de noche encendida. Ahí vivió, cuando entra en ese estado expandido de conciencia, le lleva a una experiencia en la que era un niño. Era un niño y vivió situaciones muy dramáticas y entre otras le encerraron en una especie de sótano. Ahí permaneció durante muchos días encerrado y era como un castigo. Cuando vio de dónde le venía ese miedo y esa fobia a la oscuridad, esa persona, recuerdo que días después me dice: Susana, por primera vez en mi vida estoy durmiendo con la luz apagada. Es decir, hasta qué punto esa parte de ti que quedó atrapada, sea cual sea el motivo de consulta, tiene un origen, ese motivo, esa experiencia que lo está condicionando, sigue hoy aquí, porque el tiempo no existe. Todo está pasando aquí y ahora. Y ese niño sigue ahí, encerrado en ese sótano. Entonces, si sabes que puede haber una respuesta a eso que estás viviendo,
¿Qué más da? ¿Qué creas que te lo estás inventando? ¿Ves? Y libéralo, como decía Einstein. Si continúas haciendo lo mismo, ¿cómo vas a resolver el problema? Haz algo diferente. Ujú. Sí, yo, bueno, yo puedo decir que en mi experiencia, además, grabé un vídeo para ponerlo en tu canal, que, bueno, vamos a poner por aquí, para que se vea que tienes, para que se puedan localizar en YouTube. Y ahí en el canal tuyo, pues hay un par de testimonios míos, una grabación impresionante de la primera sesión, si no recuerdo mal, no, de la segunda sesión que hicimos. Y ya con la primera sesión, no solo con la primera sesión, pero ya en posteriores también, aquello que comentábamos o que fui a mirar en la primera sesión, pues porque luego las demás que hemos hecho ha sido un poco dejarme llevar. O sea, y ahora, y ahora me cuentas un poco el tema del alma, ¿no? Porque es el que te lleva a esa experiencia, ¿no? A Mm, ese lugar. Pero la verdad es que sí que esa, esas situaciones tensas de miedo, de perder el control que yo tenía en determinados aspectos de mi vida, pues han mejorado muchísimo. Es decir, lo que hacía, pues no tienes que tenga mejores o peores resultados, pero mi actitud ante lo que está sucediendo es muy distinto, ¿no? Pero recordando un poco, pues lo que había puesto en tu canal, lo que hay en esa experiencia que colgaste en tu canal de miedo a, es que hay que vivirlo. La verdad es que hay cosas que hay que vivirlas porque si no, no. Bueno, en esos momentos de miedo que pasé en ese testimonio, porque en una vida pasada pues me querían llevar a una guerra, a una batalla y yo no quería ir. En esos momentos y en otros que, bueno, luego a lo mejor surgen de lo alucinantes que han sido. Eh, Hay un momento en el que estás peleándote con lo que está sucediendo. Es decir, y es por eso la pregunta un poco que te quería hacer, es decir, eh, por- eh, ¿qué sucede o cómo es posible que sepamos o por qué no podemos pensar que es una cosa imaginada o cómo es posible que en ese momento estemos, por un lado, recordando algo que no es lo que estamos viviendo en este momento y a la vez estar viviendo lo que estás viviendo, que estás recordando, es decir, cómo estar en el presente y en el pasado a la vez, que eso, en teoría, o estás en el presente o estás en el pasado, ¿no? Normalmente. Pues, pues eso es lo que creemos o es lo que nos han hecho creer. Somos seres multidimensionales. Eso es a la conclusión que saco yo después de vivir, acompañar a tantas personas en ese estado expandido de conciencia, en regresión, y que tengo que matizar sin himnos si la persona está consciente en todo momento. Es decir, que muchas veces la persona cuando está viviendo esas experiencias dice, ¿y esto qué está pasando, Susana? Me lo estoy inventando. Y yo digo, es igual, sigue, porque esto que estás contando, tú lo estás sintiendo, lo estás viviendo. ¿Por qué? Por eso que acabo de decir, somos seres multidimensionales, estamos en muchos espacio-tiempo a la vez. Y ese estar en muchos espacio-tiempo a la vez es lo que nos permite conectar con las emociones que, por ejemplo, recordando un poco por encima esa sesión vivida, tú fuiste, te obligaron a hacer algo que no quería, que estaba en contra de tus condiciones, pero era la sociedad en ese momento, eran tus padres, era la situación que te obligaron a hacer. Pues esa personita que vivió esta experiencia sigue viviéndola. Cuando la liberas, cuando tú tomas conciencia, en el momento que tú tomas conciencia y ves qué es lo que te tiene atrapado y ves por qué esa persona se ha quedado ahí, esa energía, esa experiencia, ese momento se ha quedado ahí atrapado, cuando tú lo liberas, tú sacas esa energía que en el fondo está en una parte de ti. Tú sabes cómo entramos o cómo entras en regresión a partir de una emoción. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde la sientes? ¿Dónde estás sintiendo esa emoción? Y cada uno la siente en una parte de su cuerpo. Pues ahí es donde está esa energía. Esa energía que es ese chico que fue obligado a ir a una guerra que no era suya.
Entonces, cuando tú la ves, cuando tú sabes dónde está, digamos, el ladrón, por decirlo de alguna manera, ya está descubierto. Ahora solamente tienes que atraparlo, es decir, coger a ese ladrón, sacarlo de ahí y hablarle, entenderlo. ¿Por qué? Porque él no pudo hacer otra cosa, no sabía hacer otra cosa. Él le tenemos incluso que dar las gracias, porque gracias a eso que él vivió, tú, ahora esta parte tuya más evolucionada, con más conocimiento, porque cada parte de nosotros, cada vida que tenemos, cada experiencia, somos nuestra mejor versión, ahora es lo que es. Entonces le das las gracias, la libera, le haces entender que eso ya pasó y en ese momento es como si ese vacío que ha quedado, de esa energía que has extraído, de pronto se ilumina y sientes algo como, ¡wow! ¿Esto qué es? Entonces digo yo, no dejes que la mente te cuente historia, te boicotee y no te deje creer porque tengo que tocar para ver. No, hay muchas cosas que no vamos a poder tocar porque no tenemos esa capacidad todavía, pero forman parte de lo que realmente somos, de este crecimiento. Te vas a sorprender, Susana, pero yo también estudié medicina germánica. Bien. Sí. Bueno, más que medicina germánica, una parte de ella, yo estudié con Enrique Orbera, Ujú. eh, que lo conocerás, seguro que sí. Sí, también, pues fueron mis principios. Sí. Y me fui a hacer el primer nivel de su formación a Rosario, en Argentina. Ujú. Y luego sacó un posgrado de un año en el que se profundizaba mucho más en todos estos temas, ¿no? Y bueno, había que hacer un trabajo fin de posgrado, estaba reconocido por la Universidad de México. Y de aquello me quedó la idea de, joder, eh, ¿hasta qué punto somos libres? Es decir, mm, ¿qué grado de condicionamiento tenemos en esta vida? ¿Mm? Cuando a través de la bioscodificación vamos a ver lo que ha sucedido en nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, y bueno, y a través de terapia regresiva, pues ya no nos vamos a los ancestros, ya nos vamos a la Edad Media en algunos casos, o sea. Sí, pero es muy importante, Tomás, contemplar a los ancestros. Es decir, si, porque a mí me gusta que sea tu alma la que te lleve donde te tenga que llevar. Yo sé que hay veces cuando alguien vienes, ya lo sabes, primero hago una entrevista donde pregunto, hago muchas preguntas y en esas preguntas realmente yo ya por mi experiencia sé cosas que hay que seguir trabajando y ahondando. Eso no se resuelve en una sola sesión, ¿no? Pero aún así no me gusta interferir. ¿Por qué? Porque sé que hay personas que directamente en la primera sesión se van a experiencias que han vivido en esta vida muy dolorosas y muy traumáticas. Y a lo mejor solamente viviendo esas experiencias vividas en este cuerpo, en este plano en el que estamos ahora, resuelve el conflicto inicial que ha venido a trabajar. Sin embargo, otras directamente van a vidas pasadas. Y más tarde o más temprano aparece el verdadero, uno de los orígenes principales que aún le mantienen atrapada. Y es esa herencia genética sistémica que son nuestros ancestros. Arrastramos las memorias de ellos. Lo que ellos no supieron hacer corren por nuestras venas. Es como si fuéramos un grupo de almas, que todos venimos a sanar algo, que todos vamos a crecer juntos y no tiene que quedar nadie atrapado en el pasado sin ser reconocido, sin ser, de alguna manera sanado. Sí, bueno, nos han enseñado, o por lo menos a mí, ¿no? Y creo que a ti también, eh, que, bueno, nos enseñan en el colegio, pues sí, hemos ido a un colegio de curas que somos cuerpo, alma y cuerpo. Vale, aparentemente, en ese punto decimos, bueno, somos dos cosas, alma y cuerpo. Pero
por las experiencias que he tenido contigo en la terapia regresiva, y por lo que he leído, pues nos encontramos con el tema de la fragmentación del alma. Y eso, pues, es un concepto que en principio choca, es decir, porque cómo una cosa se puede fragmentar y a la vez estar. Tal vez, siendo muy racionalista o materialista, es incomprensible, pero viendo el alma desde el punto de vista del alma es perfectamente posible, ¿no? Sí, sí, y mira, voy a poner, a ver, yo siempre digo, nosotros es que nos identificamos como un cuerpo y realmente este cuerpo no es nada más que ese vehículo donde nos hemos introducido para vivir esta experiencia, pero realmente somos energía. Entonces, esa energía, en el momento que sufre un shock, sufre eh, algo inesperado, algo que le duele, que no comprende, es como si una parte de esa energía ¡plaf!, se desprende y queda en ese sitio donde vivió esa experiencia. Eso es lo que llamamos en terapia regresiva fragmentación del alma. Y ahora voy a poner un ejemplo que seguro os va a servir para entender cómo esa impronta queda en esos sitios. ¿Quién no ha entrado en una casa vieja y ha sentido como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí hay energías que se han quedado atrapadas, vivencias que se han quedado atrapadas y que siguen ahí, porque algo se vivió. Entonces, eso es lo que de alguna manera explica por qué a veces nos falta energía, no tenemos fuerza, hay algo que nos impide avanzar, porque nuestra alma está muy fragmentada. Se ha quedado atrapada en muchos sitios, se ha podido quedar atrapada en tu adolescencia, en tu niñez, en los primeros años de vida, dentro del vientre de mamá. Es decir, hay casos de niños que no han querido nacer y se desprenden, salen del vientre de mamá. ¿Y qué pasa cuando salen del vientre de mamá? Que hay una parte física que nace, pero hay otra parte que se ha quedado ahí. Se ha quedado dentro de la barriguita de mamá. Sigue ahí. Entonces, ¿cómo vas a estar en plena energía? ¿Cómo vas a estar en tu pleno ser? Sí, la verdad que es apasionante y es, bueno, mm, todo este tipo de experiencias explicadas por la física newtoniana no tienen sentido. Mm. Hay que buscarse, hay que irse ya, como ya se está yendo a la física cuántica para poder dar una explicación a estas cosas. Pues otras experiencias que más curiosas y que sobre todo me llamó la atención la primera vez que me sucedió, porque de pronto apareció por ahí, es el tema de las almas perdidas, ¿no? Además, Ujú. en este caso, era, era una persona que se había quitado la vida, mi mejor amigo en su momento, mientras estaba aquí, obviamente. Fue un suceso muy traumático para mí, para intentar comprenderlo. Además, pues yo estaba comenzando, digamos, en camino más en la filosofía Advaita y para tratar de entenderlo. eh, y de pronto, pues estando en la sesión, apareció por ahí Emilio. ¿Por qué aparecen estas almas perdidas en las sesiones? ¿Qué hacen Bien, las almas perdidas? bien. A ver, normalmente un alma perdida se le llama a ese ser que ha abandonado el cuerpo y por diferentes razones se queda atrapada en este plano. Normalmente suele ser por amor hacia sus seres queridos, porque igual deja una familia. También muchas veces es porque nosotros lo retenemos, porque por favor, papá, no te vayas, no me dejes, ahora qué voy a hacer sin ti, y se quedan. Hay veces que es por un apego a lo material. Han construido todo un imperio, sabe que va a quedar en manos de sus hijos o de su socio y lo van a destrozar y se quedan ahí. Y hay veces que también se quedan porque no son conscientes de su propia muerte. Son aquellos que fallecen de una manera espontánea
están vivos y al acto seguido mueren. Estos son los que, por ejemplo, viven un infarto, donde no son conscientes y no entienden qué ha pasado, ¿no? Hay muchas razones, pero todas esas razones por las que se han quedado aquí atrapada, en el fondo, como para ellos el tiempo no existe, da igual el tiempo que haya pasado, ellos siguen ahí como si acabara de suceder. Al estar cerca de esas personas con las que han convivido, en el fondo le están chupando su energía. ¿Por qué? Porque lo que fueran mientras tenían un cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, sus iras, sus venganzas, todo lo que fueran mientras permanezcan ahí, lo siguen sintiendo exactamente igual. Y eso, al estar en contacto con cualquier persona, en el fondo les está chupando la energía. Por eso cuando yo trabajo con ella, para mí trabajar con las almas perdidas es, me parece de lo más entrañable, de lo más enriquecedor. Es como realmente aprendes a amar y a perdonar de verdad, ¿no? Porque entablas con ellos un diálogo, te cuentan por qué se quedaron, qué es lo que están haciendo. Y a algunos cuesta que se vaya. ¿Por qué? Porque yo quiero estar aquí, porque yo quiero estar con mi hija, porque ¿qué va a hacer ahora? Ella no va a saber hacerlo. Pero cuando le haces ver cómo la está perjudicando, que tiene que seguir su camino, que tiene que ir a su lugar de origen, y cuando esté en su lugar de origen, pues posiblemente sí podrá venir a echarle una mano cuando tenga que hacerlo, pero ya vendrá con su pura energía, ya no estarán de por medio esas emociones, entonces sí que podrá brindarle una ayuda sana, no desde su condicionamiento. Por eso ya hay veces que en algunas regresiones, cuando has hecho que esa alma que estaba adherida del abuelo al nieto y que el nieto ha crecido con esa energía del abuelo toda su vida, que hay veces que dicen, oh, cada vez te pareces más al abuelo, es que hablas igual, es que dices lo mismo. ¿Por qué? Porque el abuelo está viviendo a través de ese nieto. Cuando consigues que salga, que se vaya a la luz, esta persona igual tiene 30 o 40 años y empieza a descubrir cosas nuevas en él. No se reconoce. Empieza a hacer cosas que no había hecho antes. Empieza a ser él. Por lo tanto, qué importante es cuando alguien ha fallecido, dejarles ir. Es más, animarle a irse. ¿Sabes qué le dije yo a mi padre después de haber leído el libro? Que oí su último respiro y ese aliento de se había ido. Le dije, papá, vete, sigue tu camino, no te quedes aquí. Nosotros ayudaremos a mamá. No te preocupes por nosotros. ¿Sabes qué pasó 15 días después? Yo veo en la puerta de mi habitación a mi padre. Pero lo vi claramente. Lo gracioso es que él estaba en la puerta y yo, a pesar de que él estaba lejos de mí, yo sentí como su mano acariciaba mi mano, pero la sentí totalmente. ¿Sabes cómo desperté? Diciéndole a todos mis hermanos, oh, he soñado con papá y me ha dicho que está bien. Yo entonces no era todavía consciente de lo que eso representaba. Fíjate. Bueno, la verdad es que me estoy sorprendiendo porque tenemos una serie de experiencias, hemos tenido que son son similares. Yo recuerdo, recuerdo cuando mi padre mi padre padecía diabetes, perdió una pierna, perdió una segunda pierna y durante un tiempo, mientras en el proceso, eh, yo había estudiado Reiki, le trataba de hacerle Reiki, le decía que tenía que pelear, que iba a seguir por aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, intentando de que no se fuera, ¿no? Y llegó un momento que yo estaba en mi casa y en voz alta dije algo así como, pues ya te puedes marchar, no tengo ningún derecho a retenerte aquí. Lo dije a la sala, estaba yo solo. Mm, Eh, y, y bueno, a los pocos días estaba, estaba yo en las Canarias cuando me dicen que mi padre ha fallecido. Y bueno, pues ya sabes todo el procedimiento, ya te imaginas. Y al poco tiempo, yo iba para Madrid, iba conduciendo mi pareja de entonces y sentí que mi padre estaba ahí, pero como si estuviera, o sea, una sensación que tienes que si la piensas con la cabeza, con la lógica dices, no, esto es imposible, pero tienes esa sensación, ¿no? Y diciéndome que estaba bien. sí, exacto, sí. Es decir,
exacto. Si tú sueñas con un familiar que ha fallecido y lo sueñas triste, sueñas que está preocupado, algo te quiere decir, algo te quiere decir. Si lo sueñas feliz, en calma, posiblemente ya haya ido a la luz, ya esté tranquilo y solamente te quiere transmitir eso. Entonces, estamos en continuo contacto con todo, con el todo, solo que esos velos que cubren nuestra alma nos impiden verlo, pero es posible, todo eso es posible. Mira, yo tuve un caso que fue impresionante. Es una persona que yo ya le había hecho pues varias regresiones y tenía una gran facilidad para acceder a ese estado expandido de conciencia. Un día me llama las 9 de la mañana y me dice: Susana, esta noche mi pareja y yo a las 4 de la tarde de la noche empezaron a ladrar las dos perras que duermen con nosotras y bueno, fue impresionante la forma en la que ladraban y no lo suelen hacer. Y de pronto las dos empezamos a sentir un dolor en la espalda tremendo, pero tremendo que las 2 callamos, silenciamos a las perras, nos pusimos supuestamente a dormir, pero pasaron 4 horas que una de ellas le dijo: "Oye, ¿tienes alguna pastilla? Necesito tomar algo". Y la otra dijo: "Sí, a mí también, y yo también siento dolor". Claro, ahí inmediatamente pensaron: "Vamos a llamar a Susana porque esto no me suena bien". Bueno, pues efectivamente testé cuando ellas me llamaron por teléfono y había una energía, había un alma. Le dije que si esa alma tenía que mi pregunta en este caso es preguntar si esa alma tenía algo que contar y me dijo que sí. En ese momento le dije a ese alma: "Te tienes que retirar de ellas porque les estás haciendo daño. Tienes que esperar a que ellas estén preparadas para ayudarte. ¿Podrás hacerlo? Sí. Bien, pues entonces ahora retírate". ¿Qué pasó 10 minutos después? Me llaman y me dice: "Susana, nos ha desaparecido el dolor". Ese mismo día le busqué un hueco y vinieron. Ahí empecé a trabajar con ese alma que aparece de inmediato. Y ese alma perdida, pues necesitaba ayuda. Yo en principio pensé trabajar con ella como si fuera un alma perdida, hasta que de pronto descubro y cuando le pregunto, ¿tú sabes que no tienes cuerpo? Y me dice, yo sí tengo cuerpo. ¿Cómo es eso que tienes cuerpo? Dice, yo estoy en el hospital. Ah, ¿estás en el hospital? ¿Y qué te pasa en el hospital? Estoy entubada. Es decir, estaba en coma, llevaba mucho tiempo en coma, tenía ganas de irse, pero no se iba porque sabía que dejaba a una hija con una minusvalía ahí, sola con un padre, con su marido y con otro hermano que no la habían cuidado nunca. Entonces ahí es cuando se le hizo ver, se pidió ayuda a esas almas, al padre y al hermano, para que se comprometieran en ayudarle, para que ella se pudiera ir en paz. ¿Sabes qué pasó? Porque ella llevaba mucho tiempo en coma, mucho tiempo. Esa misma noche falleció. Impresionante, ¿verdad? Pues totalmente, Sí, sí. totalmente. Fíjate esas almas que están en coma. ¿Cuántas hay en coma? Yo he conocido a una enfermera que trabajaba en un hospital y ella era de más vidente, los veía, porque hay personas que tienen esa capacidad para ver lo que nos rodea. Bien, y esta persona veía personas en coma y a veces hablaba con ella, pero no se atrevía a comentarlo porque de entrada perdería el trabajo. Pero veía que muchas estaban ahí y estaban desorientadas. Fíjate qué bueno, qué importante sería que en ese mundo de la ciencia esto se pudiera contemplar para poder ayudar tanto al que se aferra a la vida porque no quiere dejarla y abandonarla, como al que está en coma que ni siquiera es consciente del estado en el que está, porque ha entrado de pronto por un accidente, pero hay alguien que le retiene. Yo pienso que esto más tarde o más temprano, Tomás, la ciencia va creciendo. A Miguel Servet lo quemaron en la hoguera por decir que la sangre iba a través de arterias y venas. Y no te digo cuántas otras barbaridades se han llegado a hacer. Por lo tanto, esto es cuestión de paciencia. Paciencia. Aquellos que de alguna manera están despertando no a nada, sino a encontrarse a sí mismo,
son esa energía que se irradiará y que más tarde o más temprano llegará a donde tenga que llegar, porque en el fondo todos estamos aquí para aprender a amar y perdonar, sobre todo a nosotros mismos. Y conforme eso se vaya expandiendo, eso va a llegar a más, a más, a más, a más personas. Y el ser humano irá elevando su conciencia. Solo tenemos que tener paciencia. La verdad es que sí que ojalá la ciencia ya va teniendo temas, vamos, va avanzando en ese asunto, ¿no? De Sí, hecho de hecho tengo entendido, por un caso además que cuenta, un terapeuta, que cerca donde yo vivo, en el hospital de Orihuela, han creado ya una sala, una zona para acompañar en la partida, y alguna persona que, bueno, que ya ha tenido sus experiencias y sus cosas así raras, pues está llevando esa sala, y a veces digo, bueno, qué maravilloso podría ser que en ese momento que nos toca a todos estar acompañados de esa manera, ¿no? sí. Bueno, pero parece lo que queda claro es que el tema del suicidio no es buen negocio, No, porque, lo que querías eliminar, que te hacía sufrir aquí, te lo llevas, ¿no? Para sí, sí. Y te quiero hacer una pregunta, porque también, tuve otra experiencia contigo, que he intentado darle vueltas, ¿cómo puede ser? Eh, Apareció en otra regresión una persona que me pidió que le acompañara a la luz, pero es una persona que todavía no ha trascendido, que está aquí, sigue siendo vecina mía todavía. ¿Cómo es posible eso? Bien, a ver, somos almas y todos estamos conectados. ¿Recuerdas aquellas palabras de Jesucristo? Pero da igual que seas católico o no seas católico, lo importante es que ha habido grandes maestros que han venido a darnos grandes lecciones, que a veces esas lecciones han quedado enmascaradas con mentiras, con falsedades y han pasado desapercibidas. Dice, el daño que me hagas a mí, el daño que le hagas a tu prójimo, me lo estás haciendo a mí, porque todos somos uno. Y hay momentos en que almas que pueden ser muy afines intentan comunicarse y a lo mejor por diferentes circunstancias en esta vida no se permiten ese encuentro, pero conectan, se reconectan. Es que es tanto lo que tenemos todavía que aprender. Si crees que lo sabes todo, que ya tienes la verdad, yo diría que eres el ignorante más grande que hay sobre la tierra. Para mí lo que más me apasiona de todo esto es que hay tanto, tanto, tanto que no sabemos y es tan maravilloso ir cogiendo de unos y de otros, porque de todo eso hay algo que siempre va a quedar contigo que te cala. Entonces, ¿qué pudo haber detrás de ese encuentro de alguien que aparentemente es como si no estuviera, pero está? Yo te preguntaría más a ti que yo sacar conclusiones, porque no me gusta sacar conclusiones. No soy yo la que tengo que sacar conclusiones de tu experiencia. Eres tú el que tienes que entender qué hay detrás de eso. Y si todavía, por alguna razón, no le encuentras una respuesta y la quieres, de seguro te vendrá. A ver, Mira, mm, sería tan sencillo como ahora decirte, cierra los ojos y ves a ese momento, a ese encuentro que tuviste si aún es tu vecina. Y te vendría. Es así de sencillo ir. Yo he tenido, a veces he acompañado a una persona en una experiencia estando en un sitio público, pero veía a esa persona tan agobiada, tan estresada, con tanto dolor de lo que me estaba contando, que ahí decirle, oye, ponte las gafas y ahora cierra los ojos y vas ahí a dónde se originó eso que estás viviendo con tu hermano. Y allí vivir la regresión, ver qué es lo que pasó en esa vida pasada. Ve cómo ella en esa vida pasada abandonó a ese hermano y a muchos niños.
los abandonó. ¿Y qué pasó? Que ahora en esta vida ese hermano un día desaparece de su vida y hacía casi un año que no le veía. Cuando reconcilia, ella toma conciencia de dónde el hermano le abandonó, por qué lo hizo, qué memoria inconsciente se activó en ese momento, en este periodo, en este cuerpo, en esta vida, esa experiencia que le hizo huir. Eso sanó. A los 4 o 5 días me dice: Susana, me acaba de enviar mi hermano un mensaje diciéndome que me invita a cenar, que quiere hablar conmigo. Y desde entonces hasta ahora, ya ha pasado casi un año, han retomado la relación como si nada. Y dices tú: ¿y esto qué es? Es curioso, ¿no? ¿Necesitas demostrar nada? ¿De verdad que necesitas que te lo demuestre? O atrévete a ir dentro. Atrévete a encontrar tus respuestas. Dejas de buscar fuera, que es lo que hacemos y lo que nos han acostumbrado y a lo que nos han programado, a buscar ayuda fuera, a depender de lo que nos digan los demás. No, escucha tu corazón, que hemos perdido esa conexión de nuestro corazón con nuestra alma y, por supuesto, evidentemente con el ser que somos. Dentro están todas las respuestas. La verdad que con esta misma persona tuve una anécdota. eh, se le prendió fuego en la cocina. No sé lo que estaba haciendo. Ahora mismo no lo recuerdo totalmente, pero se le prendió fuego y acudió a mí y se lo le resolví la situación y bueno, Bien, eternamente agradecidos ella y su pareja. bien, Y yo la explicación o sea, lo que la sensación que tengo, no sé si será cierta o no, y es que cuando estamos en terapia regresiva, a la vez hay un momento en el que estamos en un espacio sin tiempo, en el que el tiempo no existe. Una parte nuestra, esos recuerdos, esas sensaciones, eso que nos viene, pues mm, es un espacio sin tiempo. Es la única razón la única mm, explicación que yo me encuentro para eso. Pero bueno, quería preguntarte también, antes de que se nos vaya la hora, que ya no queda mucho, sí, por otra, porque hay otras experiencias, bueno, sí, alucinante es lo que es. O sea, si hay alguna experiencia que realmente te hace cuestionar lo que realmente estás viviendo, mm, y ya hubo la primera de aquella que comentamos al principio, pues viene esto es fuerte, esto viene esas regresiones donde me he encontrado experimentando como animal. sí, sí. Mira, Joder, y encima menudo. Y luego las otras. Bueno, y luego las otras, que te quería preguntar por la posesión, sí, por esas sí, entidades que han aparecido mm, y que están ahí, que cuando conocí el tema de posesión, viendo los vídeos del congreso que hacéis en la Asociación de Terapia Regresiva, me quedé sorprendido, ¿no? Es decir, sí. es tremendo. Es tremendo, sí. Mira, como bien dices, es que este tema que ahora abres es para tratarlo casi de lleno porque es muy extenso y hay mucho, 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 no solamente lo que hemos heredado de nuestros ancestros, lo que hemos vivido en vidas pasadas, sino que hay interferencias de almas perdidas que no tienen buenas intenciones y da igual el tiempo que haya pasado, si tienen algo contra ti, ahí se meten e interfieren y te boicotean a ti y a tu entorno, porque tienen que de alguna manera con esa venganza pendiente llevarla a cabo. Pero también hay energías que no son de este plano, de otras dimensiones. De ahí este libro que hemos hecho en la Asociación Española de Terapia Regresiva, de conciencias no humanas. Y ahí es donde podrías, entramos en esas conciencias que no son humanas, que de alguna manera están influyendo en nuestra vida, pero no es que tengan que ser todas malas, sino que hay veces que no hemos sido siempre humanos y entre ese no ser siempre humano, a veces hemos sido
también animales. Y lejos de lo que te puedas imaginar, como que ser animales es como si eres un ser menos evolucionado y por eso vas a esa vida. No, no. Hay veces que en un impasse, en un descanso de todas nuestras experiencias, igual elegimos nacer con, como un animal. ¿Y qué es lo que nos permite esa experiencia al nacer como un animal? Conectar con el todo, conectar con la naturaleza, soltar la mente, porque cualquier animal no tiene las mismas intenciones, las mismas, es tan retorcido como puede ser el ser humano. Y dirás, bueno, pues hay algunos animales que tienen ya muy, parecen casi humanos, sí, porque les estamos tratando como humanos, los estamos humanizando. Sí, eso es total. La verdad que después de esas experiencias que tuve, pues hay una cierta mirada diferente al más pequeño de los bichos que me encuentro por la casa, aunque algunos me siguen molestando como antes y o se van, o en fin, Eh, hasta aquí llego. Entonces, hay una cosa, Tomás, hay personas que nacen ya con un don de percibir las entidades y esas están. Es decir, tú puedes salir a la calle y si ellos perciben esa energía donde tú puedes verlos y sentirlos, ellos te van a seguir y van a venir a ti. En el fondo, ¿qué están buscando? Ayuda. ¿Qué les digo yo a esas personas que tienen esa capacidad y que conforme se van trabajando esa capacidad incluso se abre más? Si la tienes, la puedes usar para bien. Yo tengo personas que a lo mejor cuando se han dado cuenta, han perdido los miedos, entienden que esas entidades no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes miedo, ellas no te van a hacer nada. Y ellas en el fondo tienen igual más miedo que tú. Lo que pasa es que como saben que tú tienes ese miedo, pues igual se pueden aprovechar de ti. Yo le he llegado a decir a alguna persona, mira, tú le puedes dar las órdenes a esas seres que ves, a esas entidades de que te dejen de molestar. Y si necesitan ayuda, tal día, a tal hora, les vas a ayudar. ¿Y cuál es la ayuda? Ayudarles a ir a la luz. Al decir a la luz, casi corrijo y matizo, ir a su lugar de origen, de donde quiera que vengan. Y les puedes ayudar. Ahora, si sigues luchando contra ellas, no queriendo identificar ni reconocer eso que está en ti, pues igual lo vas a considerar una molestia y posiblemente te van a seguir incordiando. Pero recuerda que es algo que tú permites porque en el fondo no quieres reconocer algo que puede estar en ti. bueno, tremendo, Sí, tremendo. Ya vamos a terminar ya, pero de los temas que me quedaban anotados, que han quedado bastantes, unos cuantos, así que no me resisto a que hables de la sala del alma, ese espacio que para mí es mágico, lo llamo como lugar mágico donde pasan cosas que rompen toda lógica física humana. pues sí, esa sala del alma. La sala del alma es cuando la persona ha vivido esa experiencia, sea donde sea, ya sea de este plano o sea en otros planos donde haya podido tener unas vivencias, le conduzco a esa especie de sala, esa sala donde va a terminar de integrar el trabajo que ha hecho y donde pido y le digo a este consultante, a esta persona que acude a mí, que invite a entrar en esa sala a esa persona con la que aún tiene que sanar de esa experiencia que ha vivido. Y es curioso porque cuando se ha estado trabajando eh, tus transgeneracionales, esos familiares tuyos que ya no están y muchos no has llegado a conocer, aparecen. Aparece ese bisabuelo, aparece ese tatarabuelo o alguno que ni siquiera conoce.
y se muestra como el que originó eso que tú has vivido. Y ahí es donde sanas. Para mí, yo la considero la sala de reconciliación, de aceptación de lo que pasó y de equilibrar para que cada uno ocupe el lugar que tiene que ocupar. Si eres el hijo, seguir con tu rol de hijo y no hacer de padre. Y así sucesivamente. Eso crea equilibrio porque en el fondo el universo no entiende de bueno o de malo, solo entiende de equilibrio. Se moverá las veces que sean necesarias hasta que todo se reequilibre. Y en esa sala del alma lo que se pretende, lo que yo pretendo con esa sala que crea tu propia conciencia, es reconciliarte con ese pasado, recuperar esas partes que te pertenecen, que quedaron atrapadas y liberarte de esos mandatos, sentencias, compromisos o cargas que te has echado que no son tuyas. Pues sí, pues sí. La verdad que que era una cosa muy llena, llena de mucha paz, sobre todo cuando luego lo revisas las grabaciones y nada, bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar. Me hubiera gustado hablar del viaje del alma, de los grupos de almas, de por qué nos encontramos vida tras vida con la misma gente, Sí, de mis experiencias en eso bueno, sí. Es al que final es muy amplio esto, Tomás, muy amplio. Es muy amplio todo lo que sí, tenemos. sí, sí, y conforme vas leyendo cosas o vas escuchando cosas, pues todavía Mm, se te abren. Esto es como aquello de que aquella frase, no sé quién lo dijo, si fue Sócrates o quién de aquello de que solo sé que no sé nada. sí. O cuanto más sé, menos sé. O sea, entonces cuanto más sabemos de esto, pues menos sabemos, ¿no? Y la verdad es que eh, al final te quedas con la poquita cosa de lo que podemos experimentar con nuestros sentidos, ¿no? Todo hay un mundo de energías detrás de nosotros o encima o alrededor. Y sin embargo nos creemos que la puerta de enfrente es de color de madera. Y eso es todo lo más real. Susana, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí un rato que hemos estado y bueno, ya veremos si es posible volver a repetirlo y seguir pues, conversando del viaje del alma. Me encantará. Gracias a ti y bueno, y a todos los que nos estén escuchando. Que yo digo que si están ahí o esto les ha caído por casualidad, es porque algo hay para ellos. Bueno, sí, efectivamente, además es lo que yo digo, siempre al final de los vídeos, que si están ahí es para que alguien los lo encontrará en su momento, será el que tenga que llegar. Sí, Y bueno, y en esta serie que hago yo en el canal de Mirar la muerte de otra manera, pues lo que trato es de que la gente, o sea, de que sepamos que hay otra vida, que hay un después, que esto no se acaba. Y que si miramos la muerte de esa otra manera, pues el sufrimiento termina, porque en realidad el sufrimiento solo nos conecta con la idea de la muerte y de la desaparición, ¿no? Total. Muchas gracias, Susana.